Todos pensamos que nuestra casa es el último refugio, el único lugar donde la privacidad es absoluta. Marcos creía lo mismo. Como editor de video freelance, su vida transcurría entre monitores, procesando horas de metraje de bodas, comerciales y cortometrajes de desconocidos. Se había acostumbrado a la soledad del turno noche, ese silencio que solo se rompe por el zumbido de los ventiladores de la computadora. Pero el martes, a las 3:14 de la mañana, algo rompió su rutina. Una notificación de transferencia de archivos apareció en su escritorio, sin remitente, sin mensaje adjunto, solo un archivo de 1,2 gigabytes titulado final-render-v 4.mp4. Marcos, asumiendo que era un cliente de última hora, lo descargó. No sabía que estaba abriendo la puerta a una pesadilla técnica de la que no podría desconectarse. Al abrir el archivo, la pantalla se llenó de una estática densa, un ruido blanco que no parecía aleatorio, sino casi rítmico. Tras 10 segundos de interferencia, la imagen se estabilizó. Era un plano fijo de un pasillo en penumbra, teñido por el verde granulado de una visión nocturna de baja calidad. Marcos sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Reconoció el cuadro colgado torcidamente a la izquierda. Reconoció la alfombra gastada. Era su propio pasillo, pero había algo mal. En el video, la puerta del cuarto de invitados, que él siempre mantenía cerrada para evitar que el gato entrara, estaba entreabierta apenas 1 centímetro. Subió el volumen de sus auriculares profesionales. Debajo del siseo digital, escuchó algo que le heló la sangre: el sonido de su propio teclado. En el video se escuchaba el tecleo que él mismo estaba haciendo segundos atrás. No era una grabación antigua, era una transmisión, pero la perspectiva era imposible. La cámara parecía estar situada dentro del router Wi-Fi que colgaba en la pared alta. Marcos se levantó, apartando la silla con un chirrido que resonó tanto en su habitación como en los auriculares. Miró hacia el pasillo real. Estaba oscuro, y ahí lo más importante: la puerta del cuarto de invitados estaba cerrada. Volvió a la pantalla, confundido. En el video, la puerta seguía abriéndose lentamente. Fue entonces cuando notó el código de tiempo en la esquina inferior derecha. No coincidía con la hora actual. Estaba adelantado exactamente 3 minutos y 40 segundos. Lo que estaba viendo no era el presente, sino un futuro inmediato. Entró en un estado de frenesí paranoico. Corrió al pasillo, encendió las luces y comenzó a inspeccionar el router. Lo abrió con un destornillador, esperando encontrar una microcámara oculta o un cable sospechoso. Nada, solo circuitos y polvo. Revisó los detectores de humo, las lámparas, incluso los enchufes. Su casa estaba limpia de hardware espía. Regresó al escritorio, con la respiración agitada. En el monitor, el Marcos del futuro, una silueta borrosa que acababa de entrar al pasillo en el video, aparecía ahora revisando el router, tal como él lo había hecho hacía un momento. La grabación estaba procesando sus acciones antes de que terminaran de suceder. Mientras observaba su propia imagen digital en pantalla, Marcos recordó un hilo en un foro de ciberseguridad sobre la reconstrucción visual acústica. La teoría decía que, mediante el hackeo de los giroscopios y micrófonos de los dispositivos IoT, Internet de las Cosas, un software avanzado podía interpretar las vibraciones del aire y los rebotes de las ondas Wi-Fi para renderizar una imagen en 3D de una habitación, sin necesidad de una lente. Alguien no lo estaba grabando con una cámara. Alguien estaba renderizando su realidad en tiempo real, usando el eco de sus propios dispositivos. De vuelta en el video, el tiempo seguía corriendo. El Marcos del video regresaba al estudio y se sentaba. Pero en la imagen, detrás de él, la puerta del cuarto de invitados se abría del todo. Una figura delgada, excesivamente alta y carente de rostro, emergía de la oscuridad del cuarto vacío. La figura se deslizaba por el pasillo con una falta de articulaciones humanas, moviéndose hacia el estudio. Hacia él, Marcos miró el reloj del sistema. Quedaban 10 segundos para que el video y la realidad se sincronizaran.
El desfase se estaba cerrando. Se quedó petrificado en su silla, con los ojos clavados en el monitor. En la pantalla, la figura negra ya estaba entrando al estudio, posicionándose justo detrás de su asiento. Marcos no se atrevía a respirar. El silencio en la casa era tan pesado que podía oír el latido de su propio corazón en los oídos. De pronto, un sonido rompió la calma, el clic de un pomo girando. Su puerta real, la que estaba a sus espaldas, se abrió con un gemido de bisagras viejas. Marcos no se giró. Cerró los ojos con fuerza, esperando que fuera una alucinación, un error del sistema. Pero entonces sintió un cambio en la temperatura del aire. Una corriente fría, con olor a ozono y a encierro, le acarició la nuca. En ese instante, su teléfono, que estaba sobre la mesa, se iluminó con una notificación. Era un mensaje de texto enviado desde su propio número de teléfono. El mensaje decía: no cierres el programa. Si el render se detiene, el proceso se vuelve permanente. Marcos miró el monitor una última vez. El video ya no mostraba el pasillo. La imagen ahora era un primer plano de su propio rostro, capturado desde la webcam de su computadora, la cual tenía el LED de actividad apagado. Detrás de su reflejo en la pantalla, pudo ver la mano de la figura apoyándose en el respaldo de su silla. Una mano con dedos demasiado largos, translúcida, que parecía estar hecha de estática y píxeles muertos. La narración termina aquí, pero la historia de Marcos no. Si alguna vez recibes un archivo llamado final guión bajo render, no lo abras, porque en el mundo de la información total, el observador no solo mira, el observador reclama lo que ve.